Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. La última sesión dejé una tarea. ¿Algún voluntario para contestarla? A ver, láncese pues. Sí, exacto, esa es la idea. Muy bien, Diego Alejandro. La cuestión es que si ustedes miran con cuidado la cuenta T, y por las respuestas que me dieron sobre el business en la sesión anterior del banco, de este total de pasivos es que puede generar los préstamos. Porque no podría, no podría. Lo máximo que podría prestar sería su parte de su patrimonio. Entonces, eh, no habría negocio, no habría negocio. Entonces es clave entender que el negocio del banco es el pasivo, el negocio del panadero es el activo. Ahora, ¿por qué los agentes de la economía real no son amantes de los pasivos? Porque un pasivo para un amante, para alguien de la economía real implica un egreso, necesariamente. Tiene que pagar por ese pasivo. Pero ese pago, ¿qué es? La tasa de interés. Entonces resulta que si la tasa de interés está por encima de su tasa de ganancia, pues, ¿qué sucede? Que la actividad que desempeña, pues la está trabajando para el banco y además le está dando parte de su patrimonio, porque si la tasa de interés es del 25 y la ganancia es del 20, pues se lleva toda la ganancia al banco, más le tocaría sacar de su patrimonio 5 puntos porcentuales adicionales. Entonces no es negocio, entonces por eso ahí hay que mirar eso con cuidado porque en los modelos, en los libros y los economistas razonan de la siguiente manera, que se va a poner una empresa y la empresa se financia al 100%. Y eso no es cierto. De entrada, ¿por qué no es cierto? Porque un banco tampoco puede hacer un préstamo por el 100%. Piensen, por ejemplo, que en todo el mundo siempre el banco pide que el prestatario, perdón, el prestamista, eh, que es el banco, le exige al prestatario, que es quien pide el préstamo, que ponga una parte. Cogemos el caso de las casas o los apartamentos. Normalmente no financian el 100%. ¿Por qué? Porque necesitan un respaldo. Eso lo vimos al final del primer capítulo. Un activo siempre tiene un activo financiero siempre tiene un respaldo en un activo real. Eh, entonces, al panadero tampoco le interesa. A un empresario tampoco le interesa hacer un préstamo por el 100% de la inversión. Siempre prefiere tener primero un ahorro financiero y después de que tiene cierto monto de ahorro financiero, cuando se hace el análisis financiero, le da que es rentable. Si tuviese que fondearse completamente con crédito bancario, los resultados de las razones financieras no le darían. Y eso me lleva a otra cosa. Por eso es que usted no puede analizar un banco con las razones financieras tradicionales.
Por ejemplo, si le aplica la razón ácida, pues todos los bancos desde cuando nacieron están quebrados. Y usted dice, pero ¿por entonces de dónde obtienen ganancias? Si la prueba ácida me dice que está en el peor de los mundos. Es porque el negocio financiero hay que analizarlo en este sentido que Diego Alejandro nos resolvió la tarea. Ok. Entonces, dicho esto, expliquemos esos elementos que están ahí. Entonces empecemos por uno de los claves, el L, los préstamos. Pues son todos los recursos que le prestan, le dan crédito a todos los agentes no financieros, es decir, a empresas no financieras, corporaciones no financieras, hogares y gobierno. Ahora vayámonos al pasivo principal. Los depósitos en cuenta corriente. Pues es la deuda del sistema con todos los agentes no financieros. Pero que además, ojo, se aceptan como medio de pago. Entonces no es cualquier pasivo. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de la cuenta T de los bancos? Pues la reserva más los préstamos igual a los pasivos, es decir, el crédito neto del sistema financiero que recibe por parte del Banco Central y los depósitos en cuenta corriente. Pero sumémosle aquí los activos y los pasivos del Banco Central. Entonces, en este caso, tendríamos el total del balance y en el total del balance, pues tenemos los activos del Banco Central, los activos del sistema financiero, los pasivos del Banco Central y los pasivos del sistema financiero. Entonces es absolutamente claro que este R con este R se va, que este con este se va. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que, un segundito, allá se está viendo pantalla completa. ¿Dónde está Lady? No volvió Lady a clase, ¿no? ¿Se retiró? Ah, sí, porque aquí pasó algún segundo. Un segundo. Y además no me deja operar un segundito. Un segundito. ¿Ya se completo? Ok. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda en este caso que tenemos las reservas internacionales y el crédito neto del gobierno como activos del Banco Central, más los préstamos de la banca comercial. Y en los pasivos, ojo, me quedan el efectivo poder del público, que es un pasivo del Banco Central, más los depósitos en cuenta corriente, que es un pasivo de la banca comercial.
Y entonces esos pasivos se vuelven importantes. Porque resulta que esos pasivos es o son iguales a la oferta monetaria. Y aquí, ¿qué es lo clave? Que mire de dónde empecé el argumento. De la teoría. Separando lo que es los activos financieros, los activos no financieros, por un lado. Luego, entre los activos financieros, dijimos, hay unos más líquidos, otros menos líquidos. El más líquido de todos esos activos es dinero. Luego nos preguntamos que qué entendía teóricamente por dinero. Y dijimos que los diferentes teóricos no han dado una respuesta todavía bien al problema y lo han terminado por medir teóricamente, digámoslo así, con todos aquellos activos que cumplen con las funciones del dinero. Y ahí nos dio claridad para entender qué es un numerario, que un numerario no es dinero. Y luego retorné al tema del dinero y acabo de llegar a la oferta. Bueno, pasé por la base monetaria o dinero de alto poder expansivo. Pero cuando estoy ahí, llego a la oferta. A la oferta. Entonces mire usted que es importante tener claridad que el dinero, el activo financiero más líquido, pues en primer lugar tiene que ser depósito de valor. Porque gracias a que es depósito de valor, es medio de pago. Pero también dijimos, mire, hay muchos activos que se acercan a lo máximo grado de liquidez. Entonces, recuerden que dentro de ese conjunto de activos, algunos proporcionan un grado de liquidez, pero se acercan o están muy lejos de la liquidez que da el dinero. Ahora, observe que los billetes y las monedas, que es la base monetaria, pues claro, son activos financieros. Aquí al fin y al cabo el dinero es un activo financiero. Pero esos billetes y monedas son los medios de pago. Por tanto, deben ser depósito de valor, porque para ser medio de pago es porque garantizan el valor. Ahora, hay depósitos transferibles que se usan como medio de pago. Pero esos depósitos transferibles, ¿de qué? ¿Qué transfieren? Pues billetes y monedas. Cuando usted cogen una tarjeta de débito y van a un almacén y ponen encima de la pantalla o insertan la tarjeta en el datáfono, están sacando de su cuenta
y están transfiriendo a la otra cuenta, a la cuenta de las masas donde están comprando. Entonces, ¿qué son? Medios de pago. Entonces, SM realmente está haciendo referencia al efectivo, el poder del público, billetes y monedas, y a los depósitos transferibles. Y aquí viene ya el punto importante, porque arrancamos de la teoría, necesitamos meter esa variable en el modelo de política, y resulta que cuando yo llego a M, es esa variable M el que la estoy metiendo en el modelo de política. Pero viene el tercer paso, la medición. Diego, ¿tu pregunta o anotación? Sí, claro, eso es un depósito transferible. Usted tiene depositado billetes y monedas en su cuenta, mete la tarjeta y pagó. Eso es un depósito transferible. No, los CDTs no son depósitos transferibles. Natalie. Profe, porque los depósitos en cuentas de ahorros no son un pasivo del banco. O sea, porque solamente cuenta corriente. Ah, porque yo no metí aquí cuasi dineros. ¿Se acuerda el título de la cuenta T? Únicamente dineros. Ok. Pero, o sea, profe, no entiendo o sea, por qué la cuenta corriente no es casi dinero y la cuenta de ahorros sí. O sea, no me queda clara No, esa no, parte. la cuenta corriente no es cuasi dinero porque ese depósito es transferible vía cheque. ¿Ok? Tanto electrónico como en papel. Ahora, en, allá en alguna sesión anterior mostré los conceptos de dinero. Aquí ya llegamos al concepto de oferta monetaria. Esa variable va a entrar en el modelo de política, pero la gran pregunta es ¿y cómo mido esa variable? Entonces ahí estamos en la de Troya. ¿Por qué? Estamos en la de Troya porque cuando vamos a medir, a volver operativo el concepto teórico, pues el concepto de M1, ¿qué es? Efectivo más depósitos en cuenta corriente. Ese sería el concepto empírico, operativo de dinero. Pero claro, el mundo evoluciona, el mundo se desarrolla y obviamente el sistema financiero también. Entonces hoy en día, en muchos bancos, en muchos no, en todos los bancos del mundo, pues se mide el M2, pero es que el M2 es más cuasi dineros. ¿Cuál es el lío? Que en los modelos que calculan a veces meten M2. Y he visto muchos trabajos de econometría en revistas de alta alcurnia donde el dinero lo están midiendo con M2. Entonces yo digo, no, pues eso está mal, porque es que la teoría que están tratando de probar no dice que metan los cuasi dineros, sino que únicamente trabaje con los dineros. Bueno, alguien diría es que es un purista. Bueno, pues para no ser purista, entonces haga un favor, cambie la teoría. Pero otros van más allá. Utilizan M3. Pero M3 hace rato está lejos de ser dinero. ¿Por qué? Porque ya metió, además de los cuasi dineros, bonos, depósitos a la vista, todo el mundo de repos, todos los depósitos fiduciarios y las cédulas.
Todo tipo de cédulas, hipotecarias, no hipotecarias, etc. Entonces mira que, y bueno, desen una vueltica por los estudios del Banco de la República para que vean cuando están trabajando dinero, con cuáles trabajan, con M1, M2 o M3. No hay que ser muy cuidadosos con eso, porque empíricamente pues es otra cosa. El M2 y el M3 al concepto teórico, el que más se acerca, el que sería consistente con la teoría sería M1. Ahora, ¿cómo sale ese SM? ¿Cómo sale SM? Porque la base o dinero de alto poder expansivo, pues es que el dinero que algunos van a llamar el dinero legal. Pero M incorpora el dinero que antiguamente y algunos hoy todavía llaman el dinero bancario. Frank. Sí, profe, ¿qué son depósitos a la vista? Eh, las cuentas, por ejemplo, las cuentas de ahorro. Pero no entiendo, ¿no se supone que con las cuentas de ahorro uno hacía pagos o cómo funciona ahí? Sí, pero pero un momentico, usted me preguntó fue depósitos a la vista, no que sí era un depósito transferible. Usted tiene depósitos a la vista que no son transferibles. Un depósito ordinario, por ejemplo, algunos son transferibles, otros no. Piense, por ejemplo, que algunas personas no utilizan tarjetas débito, sino utilizan el talonario. Eso no es transferible. En la tienda no le van a recibir una cosa del talonario. ¿Sí? ¿Ok? Diego creo que también subió la mano. ¿Quién fue el otro que subió la mano? Ok, bueno. Entonces ya acabamos de decir M. Pero es que para llegar a ese M no es tan solo ponerlo ahí. O simplemente decir que M es efectivo más depósito en cuenta corriente porque sumamos los pasivos del sistema y hicimos el neto con los activos y ya, M. No, hay un proceso. Entonces ese proceso implica los multiplicadores. Entonces hablemos de los multiplicadores. Y estamos hablando del multiplicador bancario o el multiplicador del crédito, también se le dice. Y de ahí el nombre de dinero bancario. Bueno, piense que en la economía, en cualquier economía, hay miles de millones de unidades monetarias. Ahora vamos a suponer que hay una unidad monetaria adicional. Y vamos a partir del hecho de que esa unidad, por algún motivo, de alguna manera, llegó al público. Es decir, a hogares, a empresas no financieras, al gobierno o a corporaciones no financieras. Pero igualmente vamos a suponer un encaje. Oigan, en la sesión anterior yo hablé del encaje, ¿cuánto lo definí? ¿En qué porcentaje lo definí? Bueno, 25. 25%. Es decir, 0,25, porque ese encaje va entre 0 y 1.
Ahora supongamos que alguien fue y consignó esa unidad monetaria adicional. Quien la tenía fue y la consignó en el sistema. Entonces resulta que hay una unidad adicional que ya tiene el sistema. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues prestar. De eso opera. Entonces coge la unidad y le quita 25 centavos, es decir, acaba de prestar a otro agente no financiero 75 centavos. 75 centavos. ¿Ok? Listo. Quien va y pide un crédito y le dan 75 centavos de crédito, pues ¿para qué lo hizo? O para pagar, o para comprar, o para hacer algo. Supongamos que sale y compra un bien o un servicio y quien le vende el bien o el servicio vuelve y consigna, porque las empresas no van a dejar el dinero ahí en la caja fuerte, sino que van y consignan a su banco. Entonces resulta que ese gasto que quien recibió los 75 centavos y fue y compró bienes y servicios, llevó a quien los recibió a depositar. Entonces, ¿qué tenemos? Que como hay un 25% sobre 75 centavos, hay que constituir el encaje. ¿A quién? ¿Quién lo hace? Pues el banco que recibió esos 75 centavos. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Que el banco tiene para generar otro crédito, serían el 25% de 75, pues tendría que dejar quietico, serían 25, 12, 18 algo, dejemos 18 y medio. Más de 18 tiene que dejar de reserva porque es el 25% de 75. Tenemos 18.5 ahí cerrando la cuenta. Entonces 75 menos 18.5 pues nos daría que podría prestar 18 serían ¿qué? 56 o algo menos de 56. Puede prestar, dejémoslo cerrado, 56 centavos. Entonces mire que por cada vez que la unidad monetaria sale y retorna al sistema, se va constituyendo el encaje. ¿Por qué? Entró la unidad, constituyó 25 centavos de unidad, salieron 75, constituyó sobre eso un 25%, salió 56, de manera que está generando crédito cada vez que el dinero retorna a el sistema. Cada vez que retorna. Entonces, ¿qué sucede? Que esa unidad monetaria
sale y entra, constituye la reserva, entonces va generando ronda tras ronda dinero, crédito. Entonces, ¿qué nos dice esta secuencia? La secuencia nos está diciendo que la banca tiene la potestad, la gran posibilidad de generar préstamos a partir de una unidad monetaria que llegó ahí a la economía. ¿Ok? Y a eso se le llama el multiplicador. Este es lo que voy a llamar el primer multiplicador, o aquí pedagógicamente hablando voy a llamarlo el multiplicador negrito o el multiplicador. Que no es otra cosa que la relación entre efectivo en poder del público más los depósitos en cuenta corriente con respecto al efectivo en poder del público más la reserva. Dividamos el numerador y el denominador entre los depósitos en cuenta corriente. Entonces aquí vamos a denominar a la razón entre el efectivo y el depósito en cuenta corriente, lo vamos a llamar el coeficiente efectivo y lo vamos a representar por la E minúscula. Y la razón entre la reserva y el depósito en cuenta corriente lo vamos a llamar el coeficiente de reservas y lo vamos a llamar con R. Ojo que aquí R no es la tasa de interés, es el coeficiente de reservas. Entonces, si reemplazamos en esa ecuación, ¿qué tenemos? Ok. Ese es el primer, y que es el que le voy a llamar el multiplicador monetario o el multiplicador negrito. Técnicamente se le llama el multiplicador, pero aquí insisto, por pedagogía y para ir distinguiendo los multiplicadores, lo voy a llamar de esa manera un poco fuera del concepto técnico. Entonces volvamos a la oferta monetaria. Ok. Entonces, el multiplicador va a ser la razón de la oferta a la base. Despejemos la oferta. Ojo, ojo a lo que voy a decir. Este multiplicador de esta forma de presentar la oferta tiene una característica, y es que este multiplicador es mayor a 0. ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo que la oferta
monetaria es M veces la ampliación de la base. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente la base surgió en donde, en el mercado monetario. La base sale del mercado monetario. Pero el mercado de crédito lo
lógica corriente. Ya, un segundito.
M
¿Qué clase